hemos tenido acceso a un documento que pone en evidencia dos aspectos. Primero, que el gobierno de Mauricio Macri de la Argentina en 2019 también aportó con equipamiento, con material, precisamente para que se pueda reprimir la protesta social, para poder consolidar el gobierno que rompía el orden constitucional de Yanine Áñez. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, este es el tema del día, la denuncia del gobierno boliviano, denunciando, por supuesto, al gobierno de Mauricio Macri de colaborar con el golpe de Estado en ese país, que derrocó finalmente a Evo Morales. ¿Cómo estás, Cata? Buen día. Buenas noches. Bueno, muy largo el día. Para mí sigue. No, y además que la verdad es que esto cambió el rumbo del día. Cambió el rumbo del día porque obviamente es una denuncia, va a haber que investigarla, pero es muy fuerte la denuncia, ¿no? Sí, venía con otra agenda la jornada, pero a última hora se conoció esta noticia. Ha transcurrido la información, ha llegado a los oídos de Alberto Fernández, que emitió una carpa pidiendo perdón al gobierno boliviano, al Estado boliviano, pero está conmoviendo, por supuesto, las relaciones internacionales con esta denuncia del gobierno boliviano precisamente contra la gestión de Mauricio Macri. Ahora vamos a escuchar de nuevo la denuncia y también les vamos a leer qué dice la carta donde por lo menos el presidente Alberto Fernández da por constatado, como dice en la carta a Bolivia, esta grave colaboración al golpe militar boliviano. Pero escuchemos en profundidad de qué se trata esta denuncia. En mis manos tengo un documento, tengo una nota que ha sido enviada el 13 de noviembre de 2019. Es una nota dirigida precisamente por el general de Fuerza Aérea Jorge Gonzalo Terceros Lara, comandante general de la Fuerza Aérea Boliviana de entonces, el 13 de noviembre de 2019. Se la dirige al señor Normando Álvarez García, que en ese entonces era el embajador de la República Argentina en Bolivia. ¿Y qué les dice en este texto? Se los voy a leer las partes sobresalientes. Excelentísimo señor embajador, a tiempo de hacerle llegar el más cordial saludo, tengo bien dirigirme a su distinguida persona a objeto de agradecerle por la colaboración prestada a esta institución armada en el marco del apoyo internacional entre nuestros países. Asimismo, dice la nota, me permito comunicarle que se recibió el siguiente material bélico y, para ser más concretos, ese material bélico eran 40.000 cartuchos AT-12 quebrado 70. Hace mención también esta nota, que se las vamos a dejar, a otro material que son gases lacrimógenos de diferente tipo, granadas de gas, pero resaltamos que la Argentina, presidida por Mauricio Macri, le dio a las fuerzas militares que reprimieron la protesta social en noviembre de 2019, munición letal. Bien, vamos a repasar lo que recién denunciaban en Bolivia. Vamos a permanizar básicamente la letra chica de lo que es esta carta que dieron a conocer. Sí, a ver. La carta la escribe Jorge Gonzalo Terceros Lara, es el comandante general de la Fuerza Aérea Boliviana y está dirigida al doctor Normando Álvarez García, el embajador de la República Argentina en Bolivia. ¿Qué dice, Cata? A ver, dice, excelentísimo señor embajador, a tiempo de hacerle llegar el más cordial saludo, tengo bien a dirigirme a su distinguida persona, a objeto de agradecerle por la colaboración prestada
a esta institución armada en el marco del apoyo internacional entre nuestros países debido a la situación conflictiva que vive Bolivia. Asimismo, me permito comunicarle que se recibió el siguiente material bélico de agentes químicos, y ahí los enumera y ahora los vamos a mostrar en grande, toda esta enumeración de material bélico. La fecha es 13 de noviembre de 2019. Ahora vamos a detallar este material bélico que supuestamente el gobierno de Mauricio Macri le mandó al golpe militar de Bolivia para colaborar con el golpe militar de Bolivia. Sí, pocos días después del golpe, ni más ni menos. Vamos a repasar. Dice, es técnico esto, pero son 40.000 cartuchos AT, 18 gases lacrimógenos en spray, 5 gases lacrimógenos en spray, 50 granadas de gas CN, 19 granadas de gas CS y 52 granadas de gas HC. Yo no entiendo nada de armas igual. Yo tampoco entiendo demasiado. Pero hay un dato que es importante, buenas noches, es que es antitumulto, razón por la cual es Gendarmería Nacional la que efectivamente está involucrada en el envío. De todas maneras, más allá de si es letal o no es letal, lo cierto es que... Es para reprimir. Es claramente para reprimir la protesta la social. Posibilidad del golpe, que era lo que estaba en juego en ese momento. Bueno, un golpe que se realizó el 10 de noviembre, ¿no?, del año 19. Esta carta, como decía Cata, se escribió, se mandó 3 días después, ni más ni menos. Pero, es el 13 de noviembre de 2019, 3 días después. 3 días después. Bueno, vamos a ahondar sobre este tema con Rogelio Mayta, ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, que está aquí conectado con nosotros en Fuego Amigo. Rogelio, Cata Delía, Diego Schurman, lo estamos saludando. ¿Qué tal? Buenas noches. Diego, Cata, hola. Un saludo acá desde Bolivia. Bueno, a ver, estábamos leyendo recién la carta, también escuchamos una parte de lo que usted explicó, pero cuéntenos de cero cómo es que ustedes les llega esta información, cómo se enteran de esto y cuál es, obviamente, el significado de esta denuncia. Bueno, esto trae una historia larga. Hace varias semanas atrás logramos descubrir entre archivos de Cancillería correspondencia con Ecuador, en un caso de que igual había traído desde Ecuador por debajo de la mesa material para la represión que se dio para consolidar el golpe de Estado aquí en Bolivia en noviembre de 2019. Se dio a conocer, se hizo público acá, fue un escándalo en Ecuador, y una vez detectado eso nosotros quedamos con la duda de que si había otro tipo de involucramiento. Si hemos solicitado información a diferentes legaciones diplomáticas que están acá en La Paz, ¿no? Y hemos ido colectando información, en este caso respuestas sin mayor trascendencia, pero esta nota la encontraron en la Embajada de Argentina acá en Bolivia. ¿Y cómo fue finalmente que conectan con la Argentina o con el embajador argentino para que llegue esta información a la Argentina, que por lo que tenemos entendido se han enterado también a último momento por estas horas? ¿Es así? No, nosotros solicitamos que puedan investigar en sus archivos, ¿no? O sea, porque ya teníamos la detección del caso de Ecuador. Es así que en la revisión que realizan acá en la Embajada Argentina en Bolivia detectan este documento, como lo habíamos solicitado por un conducto formal, nos lo hicieron llegar el día de hoy, ¿ya? Y ante esta situación, considerándola de extrema gravedad, pues nosotros la hemos hecho pública, ¿no? ¿Y cómo era digamos, para todas las personas que nos están escuchando del otro lado, que se están enterando recién ahora de esta grave denuncia, de esta grave acusación, cómo fue exactamente el traslado, supuestamente, de este material bélico para apoyar el golpe en Bolivia? ¿Cómo fue, digamos? ¿Cómo viajó? ¿Quién lo trasladó? ¿En dónde iba? ¿Qué se sabe sobre eso? ¿Quién lo recibió? No tenemos en este momento detalles de eso, ¿no? Tocará que la Fiscalía acá en Bolivia, en el caso que tienen abierto, realice las investigaciones necesarias. En el caso de Ecuador, sí logramos constatarlo, fue a través de vía aérea, fue un avión boliviano a recoger esos pertrechos hasta Quito, ¿no?
logramos conseguir inclusive los planes de vuelo y demás, y ahí se constató eso en el caso de Ecuador. Bueno, en el caso de Argentina tenemos esta nota, que es el primer eslabón. Sin lugar a dudas habrá mucho que todavía desgranar, que investigar. Eso les tocará a la Fiscalía acá, que es un ente autónoma, que viene desarrollando la investigación sobre esos hechos, ¿no? Pero nos quedan bastantes interrogantes, ¿no? En medio de las seguridades tenemos claridad de que este general Gonzalo Terceros constató que recibió estos pertrechos, ¿ya? Y por un lado. Por otro lado, advertimos que hay personajes ocultos ahí todavía en la oscuridad, porque realizar este tipo de coordinación al más alto nivel para que gobiernos como el de Ecuador o la Argentina en ese 2019 aciago para Bolivia pudieran haber mandado equipamiento en caso de cartuchos que pueden ser letales o no, y otro material antidisturbios, ¿no? Para consolidar un gobierno que estaba rompiendo con el orden constitucional. Y fue para aplacar la protesta social precisamente que reclamaba que se estaba rompiendo el orden constitucional. Y eso desembocó, no podemos olvidarlo, en graves violaciones de derechos humanos. Ha habido 2 escenarios de masacres, Sacaba, Sincata, el 15 y 19 de noviembre precisamente del 2019, días después de que todos esos pertrechos, tanto de Ecuador como de Argentina, llegaron a manos de las fuerzas militares, y escenarios en los que se dio tortura, ¿no? Que se dio persecución política, judicial, se acalló las voces disidentes, ¿no? Toda una estrategia de violencia y transgresión de derechos humanos para consolidarse en el poder. Finalmente, ahí se quedó por 11 meses, ¿no? Canciller, buenas noches, ¿cómo le va? Le quería preguntar si ustedes les han transmitido en una comunicación y han hablado con funcionarios del gobierno argentino de Alberto Fernández, y si el gobierno argentino se ha comprometido también a investigar un poco qué pasó acá, ¿no? Desde qué fuerza de seguridad partieron esas armas rumbo a La Paz, entiendo. ¿Tuvieron algún tipo de respuesta de esto? Bueno, hay una nota del presidente Alberto dirigida al presidente Arce, que precisamente acepta esta situación, manifiesta obviamente su solidaridad y compromete la posibilidad de investigación. Dice que se constató y que ordenaron una investigación interna a ver qué más hay y qué pasó, qué sucedió. Pablo, ¿tenías una pregunta? Sí, canciller, buenas noches. Bueno, deja algo flotando el canciller interesante. ¿Quién tiene la capacidad en la región para coordinar envío de material bélico desde Ecuador, desde la Argentina, y hay que ver si algún otro país no, en el marco del sostenimiento de lo que en ese momento era un intento de golpe que después se confirmó? Canciller, quiero preguntarle si hay alguna suerte de momento anterior a la nota que se conoce de agradecimiento, es decir, si hay algún elemento que permita saber si fue un pedido del gobierno de facto o si efectivamente fue una expresión espontánea del gobierno de Mauricio Macri. Y por otra parte, ¿qué tipo de delito configuraría esto de cerciorarse, investigaciones previas, qué tipo de delito configuraría en Bolivia? Bueno, no tenemos ninguna constatación, ¿no?, en relación a hechos anteriores. Ese documento que tenemos es el primer eslabón. Tocará a las autoridades de fiscalía ir desentrañando lo que realmente ocurrió. Probablemente la investigación deba traspasar la frontera boliviana y se requiera mayor información desde la Argentina. En cuanto a los tipos penales, eso también les tocará a las autoridades fiscales, a los jueces determinarlo. Nosotros tenemos claro que esto no es una acción amistosa desde ningún punto de vista, y que muchos de esos pertrechos que llegaron aquí a Bolivia sirvieron para reprimir violentamente la protesta social, ¿ya?, al extremo que configuran graves violaciones de derechos humanos que están siendo investigadas, como masacres, torturas y otras situaciones que riñen definitivamente con los derechos humanos. Rogelio,
Acá Sí. está llegando información de último momento desde el gobierno argentino. La ministra de Seguridad, Sabina Frederick, acaba de poner en Twitter que por indicación del presidente Alberto Fernández va a ordenar a los jefes de las fuerzas federales que informen en las próximas 72 horas las responsabilidades en el envío de material policial antitumulto u otro al Estado Plurinacional de Bolivia para colaborar con el golpe de Estado de noviembre de 2019. Bueno, acá se está ratificando lo que recién contábamos de que el presidente dio la orden de que se investigue minuciosamente qué fue lo que pasó. Esto está pasando acá en la Argentina en estos momentos, Rogelio. Es muy importante, es muy importante. Creo que en situaciones en las que se dan graves violaciones de derechos humanos, como vivimos aquí en Bolivia en noviembre de 2019, todos debemos contribuir para que se esclarezcan los hechos y que los responsables sean llevados ante la justicia. La experiencia nos han enseñado que esos no son procesos sencillos, no son tampoco rápidos, pero no debemos dejar de enfrentarlos, estamos conscientes de ellos en Bolivia. Es así que precisamente para estos hechos de la masacre nosotros estamos desarrollando un proceso de investigación con el apoyo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Canciller, lo invito a quedarse mientras incorporamos a esta conversación al embajador argentino en Bolivia, a Ariel Basteiro, a quien también tenemos en línea y que lo estamos saludando. Ariel, ¿qué tal? Buenas noches. Cata Delía, Diego Schulman, te estamos saludando acá en Fuego Amigo. Basteiro, ¿nos escucha? ¿Nos escucha? Sí, sí, discúlpenme. ¿Cómo les va? ¿Cómo va? Bueno, queríamos preguntarte concretamente cómo fue este proceso, cómo llega a los oídos de Alberto Fernández y en todo caso si hubo una conversación entre ustedes y qué fue lo que evaluaron a partir de esto que han develado desde Bolivia. Sí, desde hoy muy temprano, incluso un par de horas antes, estuvimos trabajando con el propio canciller boliviano, con Rogelio Maita, a quien saludo, aprovecho a saludarlo ahora aquí en el aire, a partir de información que tenía el Estado boliviano de posibles envíos por parte de Argentina de algún tipo de material. No teníamos muy claro qué y cómo y cuándo, pero que estaba esa información dando vuelta, si podíamos colaborar en aportar algún dato. Y curiosamente, yendo a los archivos de la embajada, buscamos lo que tendría que haber sido normal y habitual, que hubiera algún cable, si es que hubiese existido algún tipo de nota por parte del jefe de la Fuerza Aérea a la embajada. Eso se tendría que haber reflejado en un cable oficial informando la situación a la Cancillería Argentina. Estamos hablando de noviembre del 2019, el gobierno de Macri. Y no había nada, no había ningún cable. Yendo a los archivos, encontramos la nota que posteriormente entregamos a Cancillería. Una vez ya informado Cancillería Argentina, el propio presidente, entregamos la nota al ministro Maita y a partir de ahí, bueno, fue Bolivia quien dio a conocer la información. Digamos que esto fue un trabajo conjunto de la Cancillería boliviana, de la Embajada Argentina, que obviamente tuvo posteriormente el respaldo absoluto del presidente y del canciller para, obviamente, que se conociera y abrir todas las investigaciones que se están abriendo, no solo, como recién informaban, de la ministra Frederick, sino también de Agustín Rossi, quien está abriendo una investigación y convocando, llamando a declarar o a que se presente el agregado militar que estaba en ese momento con funciones aquí en la embajada. Bien. Así que desde Argentina rápidamente, y apenas conocimos la noticia, obviamente que trabajamos para que esto se sepa, se esclarezca. Quiero advertir, decir que muestra el nivel de impunidad que yo creía que tenía el señor Tercero Lara, el comandante de la Fuerza Aérea, quien envía una nota de estas características pensando que el gobierno que asumía se iba a quedar de por vida o que la historia en Bolivia iba a ser diferente. Claro. Por suerte el proceso electoral y la lucha del pueblo boliviano logró terminar con la dictadura de Áñez
y a partir de esto, obviamente, que empecemos a esclarecer estas cuestiones. Basteiro y Mayta, a los dos les quiero preguntar si ustedes creen que Mauricio Macri y los funcionarios del gobierno anterior podían llegar a desconocer algo así, y se los pregunto porque quiero que escuchen con nosotros una de las primeras repercusiones que hubo cuando nuestros colegas del canal IP lo entrevistaron a Fori. Miren lo que respondió Fori, porque pareciera que no estaba enterado absolutamente de nada. Dijo que no, desconocía completamente esto. Escúchenlo y ahora los quiero escuchar a ustedes también. A través de la Cancillería Argentina no se envió ningún material de ningún tipo, ni de papeles, ni de gases lacrimógenos, ni de ningún otro elemento que pudiera ser, porque no tengo conocimiento de cuáles son los elementos que agradece la autoridad militar al embajador argentino en aquel momento. Lo que tengo claro son las gestiones, las instrucciones que se le dieron al entonces embajador Normando Álvarez García para que ofreciera refugio a distintas figuras del gobierno de Evo Morales que se sentían amenazados o inseguros por los acontecimientos que estaban ocurriendo en Bolivia. De eso tengo conocimiento. De lo que usted habla de que se le hubiera enviado algún tipo de material o lo que fuera, no tengo conocimiento. Bueno. Basteiro, ¿le cree usted a esto que está diciendo Fori? Al relevo de pruebas, digamos, como dicen los abogados, ahí no lo está negando, dice que él no lo sabe. De todos modos, dudo de que, si bien no hay un cable, como expliqué recién, no hay un telex que sale de la embajada a la Cancillería dando información al respecto, también sé que Faurí y la Cancillería en esa etapa usaba mucho los mensajes verbales sin que quedara registrado muchas de las órdenes o recomendaciones que le hacían a los funcionarios. Era un método que usaba la Cancillería durante el periodo que la gobernó Faurí. Lo cual no le creo. Yo creo que obviamente aquí hay una responsabilidad de todo el gobierno de Mauricio Macri, empezando por Mauricio Macri, siguiendo por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y obviamente en este caso, porque la cuestión es un caso internacional, porque está la embajada metida en el medio, porque hubo una serie de tramitaciones para que el avión que trajera a los gendarmes pudiera arribar, pudiera llegar, estaba avalada por la Cancillería. Todo eso Faurí lo sabía. Lo que dice después, creo que será materia de investigación en la justicia boliviana, argentina o la justicia internacional. Le preguntamos... El delito que se cometió es un delito muy serio que creo va a tener mucha trascendencia, no tan solo en Argentina o en Bolivia, sino puede llegar a ser tomado por tribunales internacionales. Le preguntamos a Mayta, ¿no? Estamos con un canciller o ex canciller argentino que desconoce de alguna manera esta situación. Bueno, en algún momento, de hecho, y lo han mantenido en el tiempo, han desconocido que se haya producido un golpe de Estado en Bolivia, ni más ni menos. Claro. Bueno, ocurre que en Latinoamérica creo que tenemos en la memoria, ¿no?, los violadores de derechos humanos, los cómplices de violaciones de derechos humanos, siempre pierden la memoria, dicen que no recuerdan, que no saben nada, ¿no? Eso es común. Pero ahorita la investigación como tal está empezando, o sea, hay un hecho concreto. Esta nota es concreta, estaba en los archivos de la embajada de Argentina en Bolivia. Eso no lo inventó nadie, está ahí. Entonces nos da elementos para que las autoridades tanto de Bolivia como de Argentina vayan procediendo a la investigación. Ahora, ahí hay un elemento importante, ¿no? O sea, es muy poco probable que instancias como Fuerzas Armadas o Policía actúen por sí solitos mandando pertrechos a otro país. O sea, ¿usted cree que Macri no puede no haber conocido esto? No ocurre. Generalmente los presidentes son las personas más informadas, ¿no? Y este tipo de medidas, o sea, generalmente no podrían darse sin que la principal autoridad política de un país lo supiera y lo autorizara. Basteiro... Por eso es que nos marcamos la gravedad del hecho.
Por eso es que nosotros nos hemos atrevido a decir que el gobierno de Macri apoyó a que el gobierno de golpista de Áñez se consolidara en el poder. Basteiro, bueno, sabemos que va a ser Fredrik, ¿no? Lo anunció a través de su cuenta de Twitter. ¿Alguna orden del presidente hacia quien es el embajador argentino en Bolivia? A mí, no, agradecerme por la predisposición a trabajar en forma conjunta con la Cancillería boliviana para esclarecer el tema. Comenté algún dato que disparó la decisión del presidente de hablar con Sabina Fredrik para que rápidamente pusiese toda la estructura del ministerio a investigar si no hay más material bélico involucrado en esa entrega. Se puede suponer que sí, quizás eso exista, que esa nota que envió Tercero Lara era una nota o era un monto parcial de otros tipos de materiales que pudieron haber llegado. Así que eso fue el compromiso de Alberto. Aparte, estuve hoy en una conversación que tuve presente, en una conversación que tuvo Alberto con Luis Arce, en donde se estuvo hablando de toda la situación jurídica que habría esta información, y ahí hay un compromiso muy fuerte del presidente. Pidió, obviamente se lo hizo en forma personal, las disculpas, que sentía vergüenza por tener que estar el país a partir de la decisión de Macri y de Burris, estar involucrado en un hecho tan lamentable que generaron, como bien dijo Rogelio recién, generaron muerte, generó persecución, cárceles a mucha gente inocente, y que obviamente esto tiene que empezar a saberse, ¿no? y a empezar a que se encuentren los culpables de esto. Alguien de Juntos por el Cambio con experiencia diplomática me confirma lo que escuchamos de Forí, que efectivamente la respuesta va a ser negar el envío y que además esto sería una cortina de humo del gobierno. Veremos si esta es la posición oficial, porque puede salir de negar es distinto a decir voy a investigar. Ariel, buenas noches. Quería consultarte en función de tu experiencia como dirigente, experiencia en movimientos de defensa de los derechos humanos. Si esto se llega a confirmar, ¿crees que es una ofensa por parte de un sector de la política argentina al nunca más que tanto nos costó forjar? Por supuesto que sí, claro, es un tema lamentable. Tenemos que recordar que también aquí en Bolivia hubo, en el golpe, se supone que el primer fallecido, la primera víctima del golpe de Estado es un periodista argentino, Sebastián Moro, que fue también se está investigando en qué condiciones y cómo, pero fue a partir de la represión que tuvo consecuencias que fueron imposibles de modificar, y falleció en un hospital. Está el caso de Morales, que también tuvo herida de bala en la zona de Santa Cruz de la Sierra, y vaya a saber si esas balas no son las mismas balas que llegaron en un avión argentino, que hirieron a otro argentino. Y obviamente recordemos que en el mismo avión que en teoría pudo haber arribado... Basteiro, sobre eso le quería preguntar, ¿usted tiene alguna presunción de que efectivamente ese material bélico era de Gendarmería? Y se supone que sí, por el tipo de material que yo sepa y por lo que estuve escuchando y averiguando, ni el ejército, ni la marina, ni la aeronáutica usan gases lacrimógenos, no es parte de su estructura ni de su material, de sus pertrechos militares. Y podría haber sido... Todo ese listado que se conoció es material que suele usar fuerzas de seguridad. ¿Y podría haber sido trasladado a Bolivia en un avión de Gendarmería también? Bueno, eso es lo que hay que averiguar y es lo que se está investigando. Y es lo que seguramente tanto el ministro Rossi como la ministra Fredrik van a dar a conocer en poco tiempo. Pero se supone, hay una suposición primaria, porque era material que suele utilizar Gendarmería. El día 12 llegó un avión argentino
con gendarmes que venían a ocupar la seguridad de la embajada por la difícil situación que se vivía en ese momento, y por ende se puede suponer, que hay que confirmar, que eso pudo haber llegado en ese vuelo, en ese avión. Así que estamos en esa etapa, investigación que también tenemos que llevar adelante con Cancillería, porque hay un dato también interesante, y eso quizás Rogelio me lo podrá confirmar. Durante esa semana, esos días, el 11, el 12, el 13, el 14, no había prácticamente autoridad que autorizara el sobrevuelo de aviones, salvo este señor Lara. No existía personal en las torres de control, no había posibilidad. Uno, cuando hace un vuelo militar o civil, tiene que pedir un permiso al país, que ese país autorice ese permiso. Ese avión prácticamente tuvo que haber venido, creo yo, sin documentación respaldatoria, porque no había en ese momento, salvo Tercero Laras, no había ninguna autoridad que permitiese la llegada de un avión argentino a Bolivia. Muy claro, ambos. Yo les agradezco que estén esta noche en Fuego Amigo, un poquito para ir poniendo la lupa en esta situación controvertida, ¿no?, a nivel diplomático, y con esta denuncia realmente de suma gravedad. Le agradezco al canciller Mayta y también al embajador Basteiro, que hayan estado con nosotros en esta noche. Muchas gracias. Buenas noches. Luego. Buenas noches. Bueno, y hablando de Bolivia, el golpe de Estado, vamos a hablar también de cómo se usa la palabra democracia. ¿Qué piensa Macri sobre un golpe de Estado? Sobre cómo se corrompe una democracia. Simplemente escuchemos qué piensa sobre el tema, más allá de este episodio en particular. Mirá. Porque hoy los golpes de Estado no existen más como los conocíamos. Bruscos, tanques en la calle y se acabó. Hoy lo que existe es, entra un personaje en el sistema y desde adentro del sistema empieza a dinamitar todos los días, como la ranita en la olla, que le van aumentando la temperatura, y un día un poquito menos de libertad de prensa acá, un juez más presionado allá, y una institución que anulamos, sacamos de internet. Y cuando te quedas dar cuenta, perdiste los controles, que es lo que le pasó a Venezuela. Cuando te quedas dar cuenta, ya es tarde y es un punto de no retorno. bien, y estamos con el ministro de Desarrollo Territorial, Jorge Ferraresi, a quien le agradecemos que esté esta noche. ¿Lo escuchaba Macri, no? Sí, escuché vi la nota también y ¿Estás sorprendido? Mira, uno a veces minimiza las cosas y hay que remontarse algunos años atrás cuando hubo un golpe en Honduras y lo naturalizamos, ¿no? Cuando decía recién Pablo que él nunca más, parecía que había cosas que nunca iban a volver, y lo explicaba Macri, digo, van cambiando de forma, digo, todo lo que fue el lawfare, persecución de los gobiernos populares, la destitución de Dilma, digo, el golpe, y fíjense la fecha del golpe y el apoyo de todo esto que se está investigando. 3 días después. Era un gobierno que ya, y aparte un gobierno que ya había perdido. Estaba Claro, un gobierno ya que había no tenía, gobierno electo. o sea, no tenía legitimidad, y ahí también recuerden el tema, la intervención de Alberto Fernández con el gobierno mexicano para generar ese salvoconducto del presidente Evo Morales que corría riesgo de vida. Así que, digo, hay que prestar mucha atención. Uno cree que en la historia pasaron cosas y no van a volver. Se van modificando, van buscando esto que decía Macri, ¿no? Buscando formas distintas, pero digo, siempre se pone en juego. Lo mismo que, digo, todavía lo de Perú, digo, reconocer el triunfo de un presidente que ganó legítimamente y se pone en duda, o empezar a generar esta duda en el ambiente con respecto al próximo fraude de las elecciones de la Argentina. Entonces, ahora, esto que claramente es gravísimo y no es equiparable a otra cosa. Por el otro lado, por el lado de Juntos por el Cambio, una acusación constante al Frente de Todos, al kirchnerismo, es la postura en la política internacional con países donde hay denuncias y violación a los derechos humanos, como el caso de Nicaragua o el caso de Venezuela, ¿no? Si, por ejemplo, hubiera un macrista acá, te respondería, ¿y ustedes que no denuncian? ¿Cuál es tu postura sobre eso? Mirá, yo creo que la región tiene distintas situaciones. Digo, uno cuando ve lo que pasa en Brasil y cómo la gente va saliendo del sistema, digo, lo mismo que cuando uno va a algunos lugares,
dice no hay libertades. Y el que no tiene trabajo no tiene libertad, el que no tiene posibilidades no tiene libertad. Y lo mismo que hoy se ve en la Argentina, la falta de libertades en función de los que no pueden volver porque han viajado por turismo. Y en la Argentina hay cerca de 40 millones de argentinos que no tienen ninguna chance de viajar. Entonces las libertades son subjetivas. Lo que sí es cierto es que siempre hay que repudiar todos los procesos que no son democráticos y que no hay participación. Y por eso digo, la mejor forma siempre es un sistema democrático donde la gente puede elegir, y en esa elección, digo, me parece que la autodeterminación de los pueblos es clave, pero hay que generar procesos transparentes. Pero y sin, democráticos. digamos, sin equiparar esta gravedad de la denuncia al gobierno de Macri, ¿no hay doble vara a veces en el frente de todos con los derechos humanos en la región? Mirá, digo, nosotros vamos generando procesos, dijimos volver mejores. Y en ese volver mejores seguro que hay autocríticas de cuestiones del pasado, pero también digo, los procesos históricos hay que marcarlo en su tiempo. Es muy difícil analizar un proceso histórico que pasó hace 30 años o cuál fue el modelo. Y lo que también es cierto, digo, esa equidad hay que manejarla en función de cuáles son las condiciones que tiene ese país. Países con bloqueos económicos terribles, la verdad que es complicado, ¿no? Generar una economía interna, un desarrollo, toda esa historia. Por eso me parece siempre el mejor proceso, y me parece que la Argentina acompaña ese proceso. Y por eso hay gente que sabe más que yo, seguramente. Digo, por eso me ocupo del tema vivienda y bueno, vamos a entrar. Y venimos a hablar, digo, creo que no sé, Cata, Diego, todos ustedes, digo, del otro lado siempre hay gente que le interesa, aparte es muy bueno, digo, comunicar las cosas que vamos haciendo, porque queremos generar esto, o sea, la posibilidad de argentinos que puedan acceder a cosas. Bueno, para que van mí pasando. es interesante porque digamos, una gran asignatura pendiente de la Argentina tiene que ver con el tema habitacional. Sí, totalmente. Hay mucha gente que alquila. Escuchaba el otro día un alquiler que hace un año de 2 ambientes estaba a 19.000 pesos, saltó a 39.000 pesos, más del 100%. O sea, estamos en una situación complicada en ese área. ¿Qué está haciendo el gobierno para tratar de subsanar esa situación? Mira, por primera vez en la historia de la Argentina hay un ministerio que se ocupa de viviendas. Digo, hemos generado, y cuando un gobierno define un ministerio es para definir políticas de Estado que permanezcan a lo largo del tiempo. Entonces nosotros venimos a proponer una política de Estado que tenga que ver con resolver una cuestión estructural. Ahora, los temas estructurales no se resuelven mágicamente, sino se resuelven con procesos. Y una Argentina que ha discontinuado políticas de vivienda, vinimos justamente a traer, yo asumí el 12 de noviembre, o sea, vamos a estar 3 años un poquitito en el gobierno, 265.000 viviendas construidas en la Argentina, va a ser nuestro saldo final, y como políticas de Estado, apropiación de la gente para construir 75.000 viviendas por año. Esto nosotros en 14 años estaríamos teniendo un sistema autosustentable con un tema estructural resuelto. Al día de hoy, ya entregamos más de 10.000 viviendas al mes de mayo, vamos a entregar la vivienda número 20.000 en el mes de octubre. En este momento se están construyendo 24.000 viviendas en la Argentina. Se suman 19.000 viviendas más a construir, que van a empezar a construirse entre julio y agosto, y 67.000 viviendas más entre septiembre, octubre y noviembre. Ahora, a las personas, porque hay mucha gente que no puede pagar el alquiler, que está angustiada, que se tiene que volver a vivir a lo de sus padres o no tiene a dónde vivir, y lo están escuchando en este momento sobre específicamente el problema de los alquileres. ¿Qué les puede responder? Mira, justamente nosotros vamos a bajar la demanda para mejorar la situación. Nosotros empezamos, y ahora empezamos con el sorteo de Estación Sanz en Ciudad de Buenos Aires, pero aparte también digo, la Argentina es muy heterogénea. Sí. Y la problemática de alquileres se da mucho más en una ciudad que es la ciudad más rica de la Argentina. Una ciudad más rica de la Argentina que los indicadores de cómo va creciendo los define un gobierno local. Entonces, generar una ley nacional que abarque cuestiones heterogéneas es muy complicado. Entonces, me parece que hay políticas de cada ciudad que deben resolver cuestiones estructurales. La Ciudad de Buenos Aires recibió terrenos del gobierno nacional donde podría haber construido 25.000 viviendas. Los vendió para construir clase ABC1. Es una ciudad que tiene más viviendas que la cantidad de habitantes que viven en ellas. O sea, que por lo tanto tiene que empezar a definir ese tipo de cuestiones. Nosotros ahora, en la Estación Sanz, que está en la Ciudad de Buenos Aires, vamos a calificar, que ya salió a la inscripción, se sortea, creo, no me acuerdo, entre el 5 y el 8 de agosto. Una de las condiciones a calificar va a ser la cantidad de tiempo de contratos de alquiler que cada vecino de la ciudad pueda demostrar. Y en ese esquema estamos. Bueno, mientras ustedes están en eso, me interesa que usted opine sobre lo que dice Macri sobre los créditos. Mire. Se ponga en cuestionamiento que un padre tenga un terreno vacío que compró con sus ahorros para ayudar a su hijo el día de mañana, sobre todo en una economía fallida de casi 70 años, que
no tiene equilibrio fiscal, con lo cual no hay moneda, no hay crédito, no es como acá en España, ustedes pueden comprar un departamento, una casa 30 años, ahí hay que hacerlo con el ahorro de su bolsillo, entonces los padres ayudan a sus hijos a dar ese primer paso, entonces decirle, no, ese terreno es como un exceso, no está garantizado su propiedad. Bueno, eso es destruir el concepto del mérito, del ahorro, de todo, ¿no? ¿Alguna opinión sobre eso? Sí, extraordinario. Nosotros ya sorteamos 44.000 créditos para argentinos que tengan terreno. Estamos en ese proceso de adjudicación. Estuve ya hoy entregando créditos. Estamos todos los días en cada sucursal de banco hipotecario a tasa cero. Con lo que regula el crédito es el ingreso salarial, 2,4 salarios mínimos para poder haber entrado en esa etapa para construir 60 metros cuadrados. Y la verdad que cuestionan, vos fíjate que nuestro título del ministerio es casa propia. O sea, quiere decir que casa propia, casa activa, ¿qué es eso exactamente? No, ese es un programa particular, ahora te lo explico. Casa propia tiene que ver con esto, con que cada argentino tenga la escritura de su casa. Y lo que hablaba, le preguntaría a los hipotecados UBA, que fue una gestión del gobierno de Macri, si se sienten propietarios. Entonces digo, cuando no, tiene están que en ver, llamas. Bueno, están en pero llamas. entonces digo justamente poner en discusión el tema de la propiedad privada, la verdad que no tiene sentido porque justamente nosotros trabajamos en 265.000 viviendas, que va a haber 265.000 familias que van a tener su escritura con un crédito a tasa cero para poder tener su propiedad. Y los que hablan de propiedad privada han entregado créditos impagables, han entregado créditos donde el sistema financiero ha sido el que ha determinado quién entra y quién no entra, y encima no han generado un sistema productivo porque fueron viviendas que ya estaban construidas. Así ¿Y hay alguna suerte de respuesta a los que tienen crédito UBA que, como decía, están en llamas, ¿no? Vienen ya hace varios meses cuestionando porque se han quedado en la lona. En Pampa y la Vía. Nosotros sacamos los del Banco Hipotecario, 6.759 argentinos que tenían crédito UBA, que pasaron a Fórmula Hogar, donde es el salario el que ordena la cuota. Y el resto es una relación, el Banco Central, que es el que regula el sistema financiero, no lo regula el Ministerio, no lo regula el Gobierno, puso como límite el 35% del ingreso del grupo familiar para pagar las cuotas, y cada banco después, como es una relación entre privados, cada banco con sus clientes determina cómo llega a ese 35%. Así que esa es la solución. Bien, yo preguntaba por casa activa. Casa activa son cosas distintas. Sí, casa activa tiene que ver con viviendas para adultos mayores. Estamos trabajando en 60 proyectos en la Argentina, donde son 32 viviendas para adultos mayores, con un centro PAMI de día, donde se va a trabajar en el tema de cada uno tenga su casa, pero aparte de trabajar en comunidad, en el tema cultural, en el tema de desarrollo. Y es activo porque los adultos mayores están activos, entonces tiene que ver con esto, con el cuidado desde el punto de vista sanitario, pero el cuidado desde el punto de vista de generar actividades deportivas, culturales. Jorge, hay un dato interesante, que esas viviendas son del plan para adultos y adultas mayores, es en comodato. Es en comodato. A mí me parece muy interesante ese concepto, porque saca el eje efectivamente de la propiedad, no porque no sea importante, ni porque nosotros no estamos formateados a pensar que lo primero que tenemos que hacer es lograr la casa, etcétera, etcétera. Pero hay un concepto interesante, que es el concepto de uso, y corre de lado un poco la propiedad y se da en comodato. Por ahí puedes explicar un poco mejor. Sí, tiene que ver con esto, con adultos que no tienen la posibilidad de tener su casa, no tienen... Hablábamos de los alquileres. Posibilidad de acceder, no la tuvieron, de acceder al crédito. Entonces empezar a articular, trabajamos con todos los gobiernos locales provinciales ceden el terreno, nosotros construimos todo lo que tiene que ver con las viviendas y después PAMI con los gobiernos locales determina quiénes son los adultos mayores que acceden a esa vivienda y toda la operatoria que tiene que ver con esto de apoyar la actividad activa de los abuelos. Ministro, ¿están pensando algún cambio respecto de la ley de alquileres? Recién lo hablaban, pero no hablamos de esa ley, digo, de la última ley, y que generó bastantes cuestionamientos en múltiples sectores, sobre todo por el efecto que tuvo en el precio de los alquileres. Mira, la verdad que en una Argentina heterogénea resolver cuestiones a través de una ley es difícil, digo, por eso hablaba, la mayor dificultad está en un gobierno que es el gobierno más rico de la Argentina y que justamente, digo, no opera en funciones de resolver cuestiones estructurales que tiene con respecto al alquiler. ¿Usted cree que es un problema que tiene que resolver la reta y no el gobierno nacional? Sí, es un problema, mira, la ley está en vigencia. Sí, pero es una ley nacional. Es una ley nacional, se habla que en la Argentina hay 2,5 millones de inquilinos, o sea, la ley puede denunciarla tanto el inquilino como el propietario. Se denunciaron 200.000 contratos, o sea que hay más de 2.300.000 contratos que no se denunciaron. La ley tiene una obligatoriedad de generar, previo al proceso de desalojo, la mediación. Sí. Hay más de 12 provincias que no tienen el tema de mediación, o sea que por lo tanto en 12 provincias es una ley no aplicable. Y la ley recomienda que los ministerios observen y no apliquen. Entonces digo, tiene una cantidad de
herramientas no aplicables. Entonces, digo, creo que la forma de resolver la cuestión, que los gobiernos locales, de la misma manera que la ciudad determina qué zona es comercial, la ciudad determina qué tipo de departamentos se hacen. Ahora bajaron a 23 metros cuadrados, creo, la superficie Pero ustedes mínima. no la van a modificar. No están los planes del gobierno hacer cambios sobre esa ley. Y que ya te digo, hay distintas visiones, no es un problema de la Argentina en general, es de algunas ciudades en particular, y por lo tanto me parece que una ley no resuelve, sino lo que resuelve son leyes de ordenamiento local y políticas de ordenamiento local que tengan que ver con la inversión. Hoy la Ciudad de Buenos Aires, legisladores que están trabajando, ustedes recorren al microcentro, es un cementerio, ¿ya? Y con poca probabilidad de que se recupere en el tema de, uno ve y lee carteles, oficinas 6.000 metros cuadrados, 8.000 metros cuadrados, no va a suceder más. Me parece una gran oportunidad en la Ciudad de Buenos Aires para generar un cambio de uso en esa zona, promover una cantidad de inversiones de privados para que puedan acceder a este proceso, inquilinos que tengan mayor oferta para que justamente esta demanda no sea tan concentrada, sino que haya una posibilidad más. Ministro, gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias a ustedes por la invitación y los felicito por el programa. Bueno, muy amable. Bueno, nos vamos a un pequeño corte. Sí, chiquitito, porque tenemos el fuego amigo del día, así que se tienen que quedar del otro lado. Ya venimos. Antes de pasar a la información importante de Pablo Caruso, yo quiero que Diego Schurman diga la palabra mágica. No está bien lo que le están haciendo. Qué maldad, ¿eh? Sí, no me salió. A mí no me sale epidemiólogo. Ahora te Ahora sale me salió, bien. ¿por qué? Pero ¿por qué lo dije? No sé. Este equipo es hermoso. Yo a la mitad de la palabra me olvidé. ¿Cuál decías vos, Caruso? Desmanicomialización. Pasemos fuera. No, A ver, Eli, repetila. No la puedo repetir, no me acuerdo. Supercalifragilístico espialidoso. Ese es más difícil, Igual ¿no? la dijiste mal. No, le dije perfecto. Vi Mary Poppins 77 veces. Ahora, Supercalifragilístico espialidoso. espectacular, espectacular. Ahora, Cata, Tenés que pasarle a él escúchame, cuando Cata, viene la difícil. sacate la gorra. ¿Cómo se andaba al frente hacia Hoy la me gente? la puse yo y bueno, algún día me la tenía que poner. Bueno, señores, hay información, ¿no, Pablo, vinculada a las restricciones o flexibilización de las restricciones? Claro, en este El fin caso? de semana largo, además, ¿no? Yo llamaría a El fin de este semana. segmento el segmento Cava Flex. Claro. El gobierno nacional renueva las restricciones durante 4 semanas, pero la Ciudad de Buenos Aires, yo creo que juega a tensar. ¿Qué van a hacer es con como los medio varados compulsivo. en el gobierno nacional? ¿Cómo? ¿Qué van a hacer con los varados en el gobierno nacional? No, el gobierno nacional va a tomar una decisión en función de proteger a la sociedad argentina, a proteger a la Argentina respecto a la posibilidad del ingreso de una variante que pueda complicar el esquema de vacunación. Frente a eso va a sostener el ingreso de 600 personas. No Bien. se flexibiliza. Ok, ¿y Cava Flex entonces? Bueno, Cava Flex. Se van a permitir encuentros sociales de hasta 20 personas en lugares públicos, pero para mí lo cuestionable, y acá es donde yo digo, la Ciudad de Buenos Aires está tentada como a ir al límite siempre, ¿no? O a sacar una ventaja en algo que yo no entiendo ¿Por qué sacar qué ventaja? beneficio tiene. ¿Por qué no puede ser una política que ellos creen que está bien? Se van a permitir encuentros de hasta 10 personas en espacios al aire libre dentro de casas y departamentos. Por ejemplo, un balcón. Sí. Ahora, 10 en el balcón. se está dando la posibilidad a personas que tienen un patio, a personas que tienen un balcón terraza, un banco amplio, pero después hay un montón de gente que no va a poder acceder a esto porque tienen 3 ambientes en Almagro. Bueno, pero los que tienen una terraza, ¿no es ilógico que con distanciamiento, si ya hay gente en todos lados... ¿Y quién la va a controlar? ¿Quién va a controlar No, la eso, responsabilidad efectivamente? ciudadana, bueno, ¿no? ese Ya, es el claro. pero Es la ese es el misma con problema. la que... Perdón, Pablo, ¿vos creés que la gente no se venía reuniendo ya? Sí, bueno, pero una cosa es que valga y otra cosa es que no. Actividades profesionales van a poder volver a la presencialidad con un máximo de 30% de ocupación de oficinas. Esto seguramente aquí, Eli, desde el punto de vista de los empresarios, va a generar una presión. Se habilitan espacios comunes en hoteles de hasta un 30% de aforo. El 12 de julio se habilitan 15 estaciones de subte, se reabren 15 estaciones de subte y a partir de agosto vuelven los eventos culturales al aire libre con un máximo de 1.000 personas. Bien. ¿Quién lo controla eso? Bueno, de acá a agosto de todas maneras hay que ver qué ocurre. Yo, insisto, tengo la sensación que la Ciudad de Buenos Aires siempre está buscando tensar para ganarse el mote de ahí está la Ciudad de Buenos Pero ¿por Aires qué respetando la tensar libertad. si, digamos, proyectan que la gente esté vacunada para esa época, si tiene una proyección que después No, esto es a bajo partir criterios... esto es a partir del viernes. No, digamos. no, digo lo de los recitales, Sí, por eso es a partir de ejemplo. agosto, por eso digo, eso hay que ver Con cómo se respecto da a y las cómo se juntadas da. en las casas, por un lado,
coincido con Schurman que mucha gente lo hace de hecho, por el otro no veo la parte ilógica de que alguien que tiene un espacio al aire libre no se pueda juntar con distanciamiento. Bueno, me parece que eso es muy difícil de controlar y está claro que el mensaje sobre la autolimitación no ha funcionado. Bueno, y atención para este sábado que juega la selección argentina, ¿no? A mí me parece haber mucho reunionismo, transgrediendo esta normativa, incluso va a ser puertas adentro. Ahí se la pusieron ustedes la gorra, y chicos. no quiero pensar si gana Argentina, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Va a ir la gente al obelisco? ¿Se va a reunir? ¿Va a transgredir la normativa y también? con el fútbol viene valiendo todo con el fútbol. Bueno, vamos al Fuego Amigo, que también ahí hay tensión, me parece, en el hay Fuego Amigo en todos opositor. Es Gerardo Morales, el protagonista de este Fuego Amigo. ¿Qué dice, Cata? Ah, bueno. No, léelo vos. Ahí no llego. Pero te digo que hoy yo más o menos, estoy achinada. Fue una actitud muy cómoda de parte de Vidal, desertar una lucha, irse a la ciudad y borrar de su blog el término orgullosamente bonaerense, que lo vimos acá, claro, el amigo de Vidal. Sí, y le habían pegado básicamente desde el frente de todos, pero con esa contundencia desde el propio espacio. Es una crítica letal. No lo habíamos visto, ¿eh? Tremendo Fuego Amigo de Gerardo Morales. Están los radicales contra Vidal ahora, ¿eh? Sí. No es el único. No. Cornejo también se expresó contra María Eugenia Vidal. Yo no sé si tenemos ese Fuego Amigo, ¿lo tenemos? Léelo rápido, Schurman. Vos podés. No veo un candidato primero por Mendoza y después por San Juan. En una gobernadora como Vidal no veo que haya sido la mejor. Tremendo. Tremendo, ¿eh? Presidente del radicalismo, también contra María Eugenia Vidal. Y ahí está el Fuego Amigo instalado en el frente opositor. Vos que sos el capo de esta historia, ¿crees que nuestro Fuego Amigo final va a ir creciendo hasta el final de las elecciones? Sí, por lo menos hasta las elecciones va a ir creciendo hasta que se acomoden, ¿eh? Bueno, ¿nos tenemos que ir? Nos tenemos que ir. Buenas noches a todos, a todas. Y a todos. Chau, chau.